Bueno, buenos días. Estamos entonces en este nuevo año iniciando todo un trimestre de clase dominical, basándonos ahora en el segundo capítulo de nuestra confesión, que es de Dios y de la Santa Trinidad, y es una clase que he titulado El Dios que confesamos. Entonces, por 3 meses vamos a estudiar, como vamos a ver ahorita más adelante, el capítulo 2 de nuestra confesión, que es qué es lo que nosotros creemos, enseña la Biblia acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Si yo les hiciera esa pregunta a cada uno de ustedes, ¿cuál sería su respuesta? Bueno, si usted es un miembro, yo sé lo que usted me diría, lo que está en nuestra confesión. Si usted no es miembro de esta iglesia, ¿cómo describiría usted a Dios? ¿Cuál sería su confesión propia de Dios? Responder esa pregunta es quizás lo más importante que cada uno de nosotros pueda hacer en su vida. Porque lo que nosotros confesemos de Dios, o conforme a nosotros confesemos de Dios, de eso va a depender nuestra vida eterna. ¿Quién es Dios entonces? ¿Cuál es el Dios al que nosotros confesamos? Porque hay algo que debemos tener claro. Todos los hombres, de una u otra manera, confiesan algo de Dios. Todos. Unos dicen que Dios no existe, como vamos a ver, pero otros tienen diversas maneras de entender a Dios, y eso no es siempre bueno. Unos, por ejemplo, que se llamarían a sí mismos cristianos bíblicos, afirman que el Dios verdadero es aquel que se revela progresivamente a los hombres, primero en el Padre, después en el Hijo y después en el Espíritu Santo. Eso es lo que se conoce en teología como modalismo. Es decir, que Dios se revela de diversos modos a los hombres, progresivamente a lo largo de la historia de la humanidad. Esa doctrina afirma la unidad de Dios. Dios es uno, pero se manifiesta en diferentes modos nada más. Y esa es la doctrina típica de los pentecostales unitarios, entre otros. Y es desde nuestra perspectiva una herejía. ¿Ok? Si usted cree que Dios es uno y que ese único Dios se manifiesta primero como el Padre, luego como el Hijo y luego como el Espíritu Santo, usted está creyendo una herejía. Y si usted cree una herejía acerca de Dios, eso es condenable, porque usted no conoce al Dios verdadero. Y la única manera en que una persona puede ser salva es si conoce al Dios verdadero. Entonces, ven la importancia. Otros, no sé si ustedes han escuchado de un pastor de las Bahamas que murió en el año 2014 en un accidente aéreo, llamado Myles Munroe, famosísimo, gran predicador de la prosperidad, famoso entre esos círculos. Él afirmó que Dios es espíritu, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Pero afirmó que por lo tanto, como Dios es espíritu, Dios no puede hacer nada en la tierra sin el permiso del hombre. En otras palabras, dijo Myles Munroe, Dios tiene el poder, pero usted tiene el permiso. Dios tiene la autoridad y el poder, pero usted la licencia. Así que a pesar de que Dios puede hacer cualquier cosa, Él solo puede hacer lo que usted le permita hacer. Ese es el Dios que él confesaba y que los que lo seguían confesaban. ¿Ok? Y ese Dios, al igual que el Dios que confiesan los pentecostales unitarios, es un Dios falso desde nuestra perspectiva. Myles Munroe va a la Biblia para argumentar eso.
Famosos científicos y políticos del mundo, ustedes no sé si han visto, los que tienen Facebook, cómo comparten citas de Albert Einstein acerca de Dios, y prácticamente diciendo Albert Einstein era cristiano. O de presidentes como de los Estados Unidos, como grandes pensadores como Thomas Jefferson. Comparten citas de esos hombres acerca de sus confesiones propias de Dios. Esos hombres no eran cristianos. Albert Einstein era un panteísta. Él no creía en el Dios personal de la Biblia. Él creía en Dios como un ser supremo que había creado el universo y que después lo dejó rodar por cuenta propia. Él no se mete con su creación. Él está allá lejano. Eso es lo que se llama deísmo. ¿Okay? En teología se llama eso deísmo. Y eso desde nuestra perspectiva no es la posición bíblica con respecto a Dios. En la antigüedad, por ejemplo, la iglesia luchó contra hombres que surgieron dentro de la misma iglesia con confesiones de Dios que no eran tampoco apostólicas ni bíblicas. Los gnósticos creían y confesaban que el Dios verdadero era aquel Dios, decían, aquel que es un abismo silencioso y eterno, absolutamente desconocido e inefable. Para los gnósticos Dios no se podía conocer nunca. A pesar de que, como veremos en las próximas clases, nuestro Dios es un Dios incomprensible. Ciertamente Él se ha dado a conocer. Y nosotros, la visión cristiana de Dios es que nosotros podemos conocer a Dios. No es el Dios de los gnósticos. Nuestro Dios se puede conocer. ¿Y qué en nuestros tiempos? ¿Cuál es el Dios que confiesan la mayoría de evangélicos de nuestros días? Hace unos años un sociólogo en los Estados Unidos llamado Christian Smith hizo un gran estudio en donde él evaluó la fe de todos aquellos jóvenes, adolescentes y veinteañeros que decían ser cristianos en los Estados Unidos. ¿Ok? Y a la conclusión a la que él llegó es que la gran mayoría de todos esos jóvenes que crecieron en iglesias cristianas en los Estados Unidos se adherían a lo que él llamó el deísmo moralístico terapéutico. ¿Qué es eso? Bueno, él hablando con estos jóvenes sobre qué era lo que ellos creían de Dios, sobre la salvación, sobre qué era lo que Dios requería de los cristianos. Él definió el deísmo moralístico terapéutico como aquella creencia con respecto a Dios, como ese ser supremo que creó el universo, que cuida de los seres humanos, que desea que los hombres sean buenas personas, con el único fin de que ellos sean felices y se sientan bien consigo mismos en esta tierra. Ese Dios desea que los hombres sepan que Él está ahí para darles todo lo que ellos quieran. Para eso oramos, dicen ellos. Yo oro para que Dios me dé lo que yo quiero recibir aquí. Y creen que ese Dios va a llevarse al cielo a todos aquellos que son buenas personas aquí en la tierra. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? De darle a los pobres. Tratar de no ser tan mentiroso. Ayudar a la gente. Colaborar con las instituciones, diversas instituciones. Todas esas cosas lo hacen usted una buena persona y eso le hace usted ganarse el cielo. Eso es lo que la gran mayoría de jóvenes cristianos en los Estados Unidos cree hoy. Y no solo en Estados Unidos, en nuestro país, eso es lo que muchos que confiesan ser cristianos creen es el Dios de la Biblia. Y desde nuestra perspectiva, ese es un Dios falso. ¿Y qué del mundo secular? ¿Qué es lo que confiesa el mundo que no se dice religioso?
Bueno, ustedes, hace unos años salió en la revista Time, ¿está Dios muerto? Hace unos pocos, el año pasado, hace 2 años, salió una película, ¿verdad? Dios no está muerto. Era argumentando eso mismo, ¿verdad? Porque eso es lo que confiesa el mundo. Dios está muerto, ¿verdad? Con Voltaire. También en los carros, vemos en algunos carros aquí vemos esas calcomanías que dice en inglés coexist, ¿verdad? Con todos los símbolos de las diversas religiones del mundo, ¿verdad? Coexistimos significa eso. Lo que a esas personas que andan en esos carros con esas calcomanías quieren decir es que Dios es el mismo para todas esas religiones. Para el musulmán como para el cristiano es el mismo Dios, solo que lo vemos de una manera distinta, pero al final es el mismo Dios. Eso es lo que el mundo secular cree de la religión verdadera. ¿Cuál es el Dios entonces que nosotros confesamos? ¿Cuál es el Dios de la Biblia según nuestra perspectiva? Como iglesia, nosotros tenemos una confesión muy particular acerca de la deidad. Y eso es lo bueno de tener una confesión. Si usted nos visita el día de hoy, usted debe saber una cosa: nosotros somos una iglesia confesional. Es decir, que nosotros vamos a la Biblia, estudiamos lo que la Biblia dice con respecto a diversas doctrinas, y lo que hacemos es resumir esas doctrinas en un documento que fue redactado en 1677, o fue editado en 1677, y que fue después publicado en 1689, y es lo que nosotros tenemos como nuestra confesión. Y aquí nosotros hablamos sobre las Sagradas Escrituras. Lo que nosotros creemos es lo que dice la Biblia acerca de la Biblia misma, acerca de Dios, acerca de los decretos de Dios, de la creación del hombre, de Cristo, del pacto divino, de la iglesia, del gobierno, del cielo, de la cena del Señor, del bautismo. Todo eso usted lo puede encontrar aquí. Pero eso es lo bueno de tener una confesión, de que alguien puede venir a mí y decirme: ¿qué es lo que cree usted de Dios? Bueno, yo le puedo agarrar, vamos al capítulo 2 de la confesión y le puedo leer lo que vamos a leer en un momento. Esto es lo que yo creo acerca de Dios, y lo puedo probar porque ahí trae las citas bíblicas que refuerzan lo que nosotros estamos diciendo ahí. Entonces, ¿cuál es el Dios que nosotros como iglesia reformada, bautista reformada, confesional, creemos? Y solo les voy a leer el primer párrafo del capítulo 2. Dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ese es el Dios de los unitarios. No, ese es el Dios de Miles Monroe. No, nuestro Dios es todopoderoso y Él hace en la tierra según su voluntad. Él es el Dios del mundo secular. No, Él existe. Y Él es el único que tiene en sí su esencia. Él es el único inmortal.
Él es el Dios de los deístas que creó el mundo y lo dejó. No, Él está totalmente involucrado en su creación. Él es soberano y no hay ni un solo átomo en esta creación suya que se mueva por sí sola, sino que todo vive y subsiste, como vimos en Colosenses capítulo 1, por la voluntad de Dios. Ese es el Dios que confesamos. ¿Y de dónde obtenemos nosotros el conocimiento? De la Biblia. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero ese es nuestro Dios. Y ese es tan solo el primer párrafo de nuestra confesión. Solo ese. Eso que acabamos de leer, podemos pasar una eternidad tratando de aprender acerca de ese Dios descrito en ese primer párrafo. Es solo el primer párrafo. El propósito de esta clase entonces será estudiar nosotros como iglesia local, porque la clase dominical, el principal objetivo es para la iglesia local. Obviamente el beneficio es para todos los que nos visitan con frecuencia, y nuestro deseo es que usted, si nos visita desde hace meses, se une a esta iglesia y con nosotros confiese a este Dios, ¿verdad? Pero es que nosotros como iglesia local, en línea con nuestros antepasados en la fe, y lo que nosotros confesamos de Dios, aprendamos más acerca de Él. Ese es el propósito de esta clase. Que aprendamos más acerca de nuestro gran Dios, del Dios de la Biblia. Crecer en el conocimiento de ese grandioso y majestuoso Dios del que nos habla la Escritura. Ese Dios que nosotros adoramos. Lo que vamos a estudiar no es otra cosa que lo que se llama en teología como teología propia, o la doctrina de la divinidad, la doctrina de Dios. Eso es lo que vamos a estar estudiando, es el estudio de Dios. Eso que tenemos ahí es el bosquejo, más o menos el bosquejo del segundo capítulo de nuestra confesión, y eso es todo lo que nosotros vamos a estar estudiando ahí. Vamos a estudiar acerca de quién es Dios, sus atributos, su aceidad, su soberanía. Y al final vamos a estudiar la doctrina de la Trinidad y la importancia de esa doctrina para nosotros como cristianos. Pero eso es todo lo que vamos a estar viendo en esta clase. Ese bosquejo se los voy a dar yo la próxima semana para que todos ustedes lo puedan tener. Pero siempre, si es un consejo, que tenga a mano la confesión para ir ahí, estar yendo constantemente ahí para en nuestro estudio de esta doctrina. Si usted no tiene una confesión, busque al hermano Franklin Rojas y él le puede dar una. Ahora, la clase de hoy es una introducción a lo que será esta clase dominical. Con lo que quiero introducir y dejarlos en este día es con esa pregunta: ¿por qué es importante el conocimiento de Dios? ¿Por qué es importante? John Machen, un teólogo americano de principios del siglo XX, dijo que el conocimiento de Dios es el fundamento de la religión. No puede haber religión si usted no conoce a Dios. Bavinck, un teólogo holandés, dijo que el conocimiento de Dios era el contenido exclusivo de toda teología. Si usted va a estudiar teología, lo que usted va a tratar de estudiar es a Dios mismo y todo lo que eso implica. ¿Quién es usted? La salvación, etc. Pero todo se basa en quién es Dios. Para Juan Calvino, uno de los reformadores, o los más grandes reformadores del siglo XVI, este tema del conocimiento de Dios era tan importante y tan necesario que él inició su institución de la religión cristiana con el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Y él dijo ahí en el primer capítulo, en el primer libro del primer capítulo, que nosotros no nos podemos conocer a nosotros mismos si nosotros primero no conocemos quién es Dios. Tanto así que el catecismo de la iglesia de Ginebra, que fue dictado por Calvino, que era un catecismo hecho para instruir a los niños, ¿okay? Calvino lo dictó para una manera para que los padres cristianos pudieran instruir a sus hijos en la doctrina de la Biblia.
Ese catecismo inicia con las siguientes preguntas. Pregunta 1 dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Eso es lo que el papá o el pastor le debía enseñar al niño. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta que el niño debía aprender es esta: es conocer a Dios, su creador. El fin principal del hombre es conocer a Dios, su creador. La pregunta 3 decía: ¿cuál es el bien principal del hombre? ¿Qué debía responder el niño? Él mismo. Conocer a Dios, su creador. Ese es el bien principal del hombre. El fin principal, conocer a Dios, y el bien, conocer a Dios, el mismo. Cuarta pregunta: ¿por qué tomas el conocimiento de Dios como el mayor bien? Y el niño debía responder esto: porque sin Él, sin ese conocimiento de Dios como nuestro creador, nuestra condición es más miserable que el de cualquier otro ignorante. Lo que el niño debía saber es que si él no llegaba a conocer a Dios, su condición era miserable. ¿Qué debía hacer el niño? Buscar de la manera más adecuada, que era por medio de las Escrituras, conocer a Dios. Por medio de la fe en Jesucristo, como vamos a ver en la clase. Carlos Spurgeon, un predicador inglés del siglo XIX, a sus 20 años, predicó un sermón acerca de la inmutabilidad de Dios. Y vean, piensen ustedes, ¿cuál de nosotros tenía el conocimiento de Dios que tenía Spurgeon a sus 20 años? Yo no lo tengo a los 40, al doble de su edad, mucho menos a los 20, que era un pagano y un impío. Pero bueno, ¿cómo inicia el sermón Carlos Spurgeon acerca de la inmutabilidad de Dios? Dice: alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. Yo no voy a oponerme a esa idea, pero creo que es igualmente cierto que el estudio apropiado de los elegidos de Dios es el propio Dios. El estudio apropiado del cristiano es la deidad. La ciencia más elevada, la especulación más sutil, la filosofía más poderosa que puedan jamás atraer la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese grandioso Dios a quien el cristiano llama Padre. Es en la contemplación de la divinidad en lo que hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan amplio que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Cuando nos aproximamos a esta ciencia de las ciencias y encontramos que nuestra plomada no puede medir su profundidad y que nuestro ojo de águila no puede ver su altura, nos alejamos pensando que el hombre vano quisiera ser sabio, pero que es como un burrito salvaje, y entonces exclama solemnemente: soy de ayer y no sé nada. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Nos vemos obligados a sentir, y él canta este himno, o cantó este himno cuando predicó ese sermón: gran Dios, cuán infinito eres tú, y nosotros somos solo unos gusanos sin valor. Pero si el tema humilla la mente, dijo, también la expande. A nosotros, conociendo a Dios, no solo somos humillados, sino que nuestra mente es expandida. Aquel que piensa en Dios con frecuencia tendrá una mente más grande que el hombre que simplemente camina con pesadez alrededor de este globo estrecho. Quizás se trate de un biólogo que hace alarde de su habilidad para hacer la disección de un escarabajo, estudiar la anatomía de una mosca o clasificar a los insectos y a los animales en grupos que tienen nombres casi imposibles de pronunciar. Puede ser un geólogo capaz de disertar sobre el megaterio y el plesiosauro y todos los demás tipos de animales en extinción. Él puede pensar que independientemente de cuál sea su ciencia, su mente se ve ennoblecida y engrandecida. Me atrevo a decir que así es, pero después de todo, el estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y Cristo crucificado y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Nada hay que pueda desarrollar tanto el intelecto, nada hay que engrandezca tanto el alma del hombre como la investigación devota, sincera y continua del grandioso tema de la deidad. Y ahí continúa Spurgeon su sermón.
Y estos grandes siervos de Dios, mis hermanos, llegaron a esas conclusiones precisamente porque ellos fueron a las Escrituras a tratar de entender a este Dios que ellos habían empezado a conocer por su fe en Cristo Jesús. Vayamos a Colosenses capítulo 1. Como vimos con el pastor Eric, una de las cosas por las que Pablo pedía a Dios constantemente por los colosenses era para que estos creyentes en Colosas, dice en versículo 10, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y ¿qué? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Pablo pedía que Dios hiciera por estos hermanos, que ellos pudieran crecer en el conocimiento de Dios. Para Pablo no era solo necesario que estos cristianos se comportaran como cristianos y llevaran fruto en sus vidas como cristianos, sino que como cristianos crecieran en el conocimiento de Dios. Eso es lo que era necesario para Pablo. Que no se quedaran estancados. Ya es suficiente, ya sé demasiado de Dios. No, que día tras día, segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, ellos crecieran en el conocimiento de su Dios. Para eso oraba Pablo por los colosenses. Así de importante pensó él que era el conocimiento de Dios. Efesios 1:17. El mismo Pablo, así como oraba por los colosenses, también oraba por los efesios, por estos creyentes en Éfeso. En el versículo 17 él les dice por qué pedía a Dios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para Pablo era importante que los efesios, también como los colosenses, pudieran conocer más de Dios y de Cristo. ¿Y de dónde viene toda esa doctrina del Nuevo Testamento acerca de esa necesidad de conocer a Dios? Del Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Ahí lo tenemos para que lo leamos. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Usted quiere ser inteligente? Conozca a Dios. ¿Usted quiere ser sabio? Tema a Dios. De ahí fue donde los apóstoles entendieron la necesidad del creyente de conocer a Dios. De ahí soy yo inteligente. Así de necesario es el conocimiento de Dios para mi vida. Por medio del profeta Jeremías, Dios le dijo a su pueblo en Jeremías 9:24: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Si usted se va a alabar en algo, alábese en esto, en que usted entiende y conoce a Dios. ¿Y qué va a hacer? Es humillarlo y llevarlo a los pies de Cristo en adoración. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Por medio del profeta Oseas, en Oseas 6, versículo 6, Dios le dijo a su pueblo: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Hoy toca llevar sacrificios. Aquí están, tomen, sacerdote, ahí está mi ofrenda. Y nunca les pasó por su cabeza en tratar de conocer más al Dios de Israel.
lo que Dios los reprende y les dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Que me conozcan es lo que yo quiero. Todo el punto de Dios en la Biblia es que los hombres en su condición natural no conocen a Dios. ¿Qué dice Romanos 1:18? Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Leeremos hasta el versículo 20, Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos los hombres conocen y saben algo de Dios, que Él es Dios y que Él es todopoderoso. Su poder, su eterno poder y deidad. ¿Y cómo lo saben? En la creación. La creación es Dios diciéndole a todos los hombres: yo soy Dios, usted es una criatura, yo soy todopoderoso, yo puedo hacer, yo creé todo esto con el poder de mi palabra. Usted es una criatura, usted no puede crear nada, yo sí. Eso es lo que Dios le dice a todos los hombres. Y todos los hombres, dice Pablo en la Biblia, saben eso. Usted puede conocer al hombre más ateo y dice: yo no creo en Dios, Dios no existe. Lo que está haciendo él, según Pablo, deteniendo con injusticia la verdad de Dios. Porque cuando él se ve al espejo, lo que él está viendo es la creación de Dios. Cuando él ve un árbol, él ve la creación de Dios, él ve el poder, él está sabiendo que Dios existe y que Él es todopoderoso. Pero lo que Dios dice es que sí, a pesar de que los hombres saben de que Dios existe, los hombres en su condición natural no le conocen. No le conocen. Hermanos, por eso es necesaria la salvación. Y el propósito de la salvación, mis hermanos, que ninguno de nosotros en nuestra condición natural conocemos a Dios. Lo que hace Dios en la salvación es eso: ahora sí me van a conocer. Para que nosotros los creyentes creciéramos en el conocimiento de ese Dios que nos salvó. Y lo que veremos en esta serie, a lo largo de toda esta serie, es uno de los más maravillosos propósitos de Dios en la salvación, que es rescatar a un pueblo para que ese pueblo le pueda conocer a Él. Es por eso que hubo la necesidad de un nuevo pacto, como ya hemos estudiado tanto desde el año pasado. Por eso fue necesario ese pacto, ese nuevo pacto, que es el pacto en la temporal, de ese pacto eterno de la redención que Dios hizo con su Hijo en la eternidad. Por eso era necesario, porque los hombres todos, ninguno en su condición natural, conocen a Dios. Y se hizo necesario que Dios pusiera en plan o en actividad este nuevo pacto. ¿Qué fue lo que Dios dijo o prometió por medio del profeta Jeremías en ese nuevo pacto? Jeremías 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más en ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
Y eso es lo que el autor de los Hebreos, como vimos en Hebreos capítulo 8, dice: es el nuevo pacto que fue establecido en Cristo Jesús con la iglesia. Todos los creyentes, todos los miembros de ese nuevo pacto, por fe, conocen a Dios. Nadie le puede decir a un creyente: vea, conozca a Dios. No, yo lo conozco. En Cristo Jesús, por mi fe, por estar en ese nuevo pacto, Dios me prometió que yo le conocería a Él. Cierto, voy creciendo en ese conocimiento, pero yo le conozco y puedo decir: Él es mi Dios, mi Padre. Yo soy su pueblo, su hijo. Esa es la promesa del nuevo pacto. Para eso es la salvación, porque todos nosotros en nuestra condición natural no conocíamos a Dios, y Dios que va, nos salva, nos da fe en el Señor Jesucristo, nos cambia el corazón, y ¿qué hace? Nos da la capacidad ahora para conocerle a Él. Eso fue lo que Pablo le dijo también a los corintios. En 2 Corintios capítulo 4, si ustedes recuerdan ese pasaje, la razón por la cual Dios mandó que en las tinieblas de nuestro corazón resplandeciera la luz de Cristo fue para esta razón. 2 Corintios 4, 3 al 6, está ahí en la pared. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios resplandeció en nosotros, nos dio luz, nos dio vida. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Cristo, para que pudiéramos conocerle a Él en Cristo. El deseo de Dios es que su pueblo le conociera a Él. Juan 17, vayamos a Juan 17, ya estamos por terminar. Entonces, ¿por qué es importante conocer a Dios? Porque eso es lo que la Biblia dice. Es importante que el cristiano conozca a Dios. Él debe entender que por su fe en el Señor Jesucristo, por estar en ese nuevo pacto de Dios establecido en Cristo Jesús, él conoce a Dios. Pero su deber como cristiano es conocer cada día más a Dios, crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, por eso es importante, porque la Biblia lo dice. Pero es también por lo que el Señor Jesús oró por nosotros en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Jesús fue a Dios antes de morir en la cruz del Calvario y le dijo así en Juan 17:1: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso les dije al inicio, esta es la pregunta o la respuesta a la pregunta más importante de sus vidas: ¿quién es Dios? Porque si usted no conoce al Dios verdadero, usted no va a tener vida eterna. La vida eterna está única y exclusivamente en conocer al Dios de la Biblia revelado en Cristo Jesús. Nada más. Por eso es tan importante. Entonces tengo 5 conclusiones de por qué es importante este estudio acerca de Dios. Primero, porque solamente conociendo a Dios podrá un hombre obtener la vida eterna. Es lo que acabamos de decir. Solo así. Si quieres obtener la vida eterna, no ir al infierno, entonces usted tiene que conocer a este Dios de la Biblia.
La otra semana veremos cómo es que podemos conocer a este Dios. Y nosotros, hermanos, miembros de esta iglesia, debemos dar gracias a Dios porque tenemos la vida eterna, porque Dios nos salvó y nos permitió conocerle a Él en Cristo Jesús. Segundo, porque solo conociendo a Dios podremos conocernos a nosotros mismos verdaderamente. Solamente conociendo a este Dios de la Biblia, sabremos nosotros que nosotros no somos Dios. Solamente conociendo al Dios de la Biblia sabremos que nosotros no somos santos, ni buenos, ni sabios, ni fuertes. Más bien que Él es el sabio, que Él es el fuerte, que Él es el todopoderoso, que Él es el bueno, que Él es el misericordioso. Pero conociéndole a Él, sabremos quién somos nosotros verdaderamente. No se engañe a usted mismo diciendo que usted es una buena persona. No, conozca a Dios y se dará cuenta quién es usted verdaderamente. Ese fue el razonamiento de Juan Calvino. Tercero, solo conociendo a Dios podremos tener un conocimiento de este mundo. Dios es el creador y Él lo creó. Solamente conociendo a Dios podemos saber que siendo el bueno, ¿cómo fue? ¿Por qué es que el mundo está tan mal? Bueno, porque el pecado entró. ¿Por causa de quién? Del hombre. No por Dios, por causa del hombre entró el pecado. El mundo está mal por causa de nuestro pecado. Por eso hay abortos, por eso hay terremotos, por eso hay inundaciones, por eso hay cáncer. Pero Dios es bueno y Él dirige todas las cosas en el mundo. Ese mundo que parece que va hacia que está a la deriva. No está a la deriva, Dios lo controla. Y Él lo está llevando hacia un fin, que es renovarlo de una vez por todas. Primero el juicio y después la renovación, como dice Pablo en Romanos capítulo 8. Cuarto, porque solamente conociendo a Dios podremos andar nosotros piadosamente. Lean el Salmo 119 y lean el deseo de un hombre que conocía a su Dios. ¿Qué deseaba él? Andar piadosamente. Eso es lo que desea un hombre que conoce a su Dios. Él desea andar y vivir su vida piadosamente. Con todo mi corazón te he buscado. Eso es lo que hace un hombre que conoce a Dios. Lo busca. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Eso es lo que no quiero, Dios. Yo te conozco a ti. No quiero desviarme de tu ley. Es buena. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Has sido tan bueno conmigo, eres tan bueno, no quiero pecar contra ti, Dios. Bendito tú, oh Jehová. Ese es alguien que conoce a su Dios. Quiere vivir piadosamente. Los que conocen a Dios no solo quieren vivir piadosamente, sino que oran a Dios, les sirven a Dios, viven para Dios. Por eso queremos crecer en el conocimiento de Dios. Por eso el propósito de esta clase. Quinto, porque solamente conociendo a Dios nosotros como miembros de esta iglesia local podremos mantenernos firmes. ¿Qué dijo el profeta Daniel al rey cuando lo estaba amenazando? En Daniel 11, él le dijo: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es el conocimiento de Dios lo que hará que nosotros como iglesia nos mantengamos firmes y actuemos para su gloria en este mundo. ¿Okay? James Boyce dijo: ¿por qué las iglesias de hoy en día, por qué hay tantos cristianos débiles en el mundo? Porque ellos se han olvidado de quién es Dios y lo que ha prometido hacer por todos los que confían en Él. Es lo que ha olvidado la gran cantidad de cristianos en el mundo y en nuestro país. Ellos se han olvidado de quién es Dios. Que nosotros no nos olvidemos de Dios, hermanos. Que más bien crezcamos en el conocimiento de este Dios que nos ha salvado en Cristo Jesús y que se revela a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Hermanos, entonces tenemos un tiempo ahora y empezaremos el culto a las 10:30. Muchas gracias.